La comunicación es una cosa espectacular que tenemos los humanos por encima de cualquier otra especie. De nada sirve que tú seas el más grande experto en ese tema si a la hora de tener que comunicarlo no lo sabes trasladar. Una persona me dijo una vez que la frustración es lo que había hecho avanzar la humanidad. Creo mucho en la frustración, fíjate tú, porque quiere decir que hay algo que te importa, que lo querías y no lo has logrado. Evidentemente que estás frustrado. Es una gran herramienta. Somos unos frustrados. Y a nivel comunicativo, sea un actor o sea alguien que se mete en el mundo de las redes o que quiere empezar, lo que yo le diría es: las cosas llevan tiempo. Vivimos en el mundo de la inmediatez. Lo quiero ya, lo quiero ahora. Ya, pero es que yo lo quiero ahora. Pues ahora no. ¿Cómo podemos transmitir naturalidad sin vernos forzados? Comunica cada día. Cualquier cosa que hagas cada día, pasado un cierto tiempo, la controlarás y la dominarás. Esa persona que quiere comunicar, pero que es muy tímida y reservada y no se lo ha planteado tal, ¿vale? Márcate pequeños objetivos y cúmplelos. Grábate cada día comunicando algo, pero no lo cuelgues. Y te ves. ¿Qué debería tener en cuenta esta persona a nivel comunicativo, ya sea verbal o no verbal, para poco a poco ir sintiéndose más cómodo y comunicar, trasladar mejor ese mensaje? Lo primero de todo, quitando presión en los resultados. Si no dominas el medio y te obligas a cumplir con unos resultados, lo que haces es autobloquearte. Ya. El hecho de hacerlo ya es en sí el resultado fin. Yo siempre hace mucho tiempo que defiendo que interpretación, teatro y artes escénicas tendría que ser una asignatura obligatoria en la primaria del mismo modo que lo son matemáticas. Bueno, pues arrancamos segundo podcast. Segundo podcast ya. Sí. Bienvenido, Sergi. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, Buenas. No nos conocemos. no, creo que no nos conocemos. Bueno, 5 minutos antes de la Solo podcast y nada, 30 poca años. cosa. Pero bueno, ya De esos 5 minutos. el feeling está guay. Ahí está. Sí, ahí está. Nada, simplemente una pequeña intro inicial. Es el segundo podcast de El Poder de Conectar. Hoy traemos un profesional. O eso parece. ¿Cuándo sale? O eso parece. Sí, tengo que hacerle espacio. No, he ido al baño un momento. Vale. Una saludará. En esta ocasión, el podcast, queremos empezar a llevar a la práctica pues el dar tips, informar y explicar temas que nos puedan parecer interesantes para ayudar a las personas a conectar a través de redes y transmitir su mensaje delante de la cámara. Por eso en esta ocasión te traemos a ti como profesional experto en comunicación delante de la cámara, pues para poder compartir impresiones. Y adicto en redes. Pues, móvil encima de la mesa. No se viene a hablar de redes sociales sin las redes sociales. Exacto, y 3 cámaras conectadas, ¿sabes? Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es que me gustaría que me explicaras quién eres y por qué le das tanta importancia a la comunicación delante de la cámara y por qué lo has convertido en un pilar de tu vida. Bueno, soy, aparte de tu hermano y tu cuñado... Vaya, se acabó el secreto. Seguimos con cotilleos en familia, ¿sabes? aparte de eso, soy un enamorado del cine, pues desde que tengo uso de razón. O sea, eran las pelis. De ahí salté de niño a querer ser actor, porque si lo hacían en las pelis, pues yo quería hacer lo que hacía esa gente de las pelis. Entonces me obsesioné con eso. Luego estudié cine, cuando ya de postadolescente, digamos, tal, por aquello de no solamente tener una pata, sino que quería estar, o sea, me interesaba todo. Pero ya me acuerdo de postadolescente de aquella época de que cayó en mis manos un libro que era El poder de la comunicación no verbal o algo así, ¿te acuerdas? Lo recuerdo, Y me lo leí y me fascinó ya lo que decía, ¿no? Como, aparte de que siempre he sido una persona muy comunicativa, ¿no? Y la comunicación se ha acabado convirtiendo en una etapa inicial de tu vida. No eres consciente de lo que te gusta de forma consciente, solo que el instinto te lleva ahí. Luego le pones esa consciencia y le pones esa estructura. Entonces, claro, luego ya me puse a estudiar cine, a la par que siendo actor, a la par de, es comunicación todo el día. Los estudios de teatro, los estudios que yo tuve de teatro es comunicación aplicada a compartir emociones, pero es comunicación. Te pasas el día analizando lo que ha hecho un compañero o una compañera en ese ejercicio, te pasas el día, me acuerdo las clases de cuerpo, que aprendí una barbaridad, me cambió el chip, porque además yo era una persona, era y soy, tengo tendencia a ser tenso,
Entonces, las clases de cuerpo yo era un palo. Que la profe de cuerpo que tenía nos daba caña y a mí me gustaba porque aprendías mucho de gustaba la caña? de ella. Siempre me ha gustado la caña. Los soft, es aburrido. Eres un tío Intenso. Intensos. Intensos somos los tres. Sí, intensidad hay aquí. No falta intensidad en esta familia. No. Y entonces, bueno, me acuerdo que marcaba mucho todo el tema, cómo comunicaba el cuerpo. Buah, y todo eso pues te va explotando la cabeza. ¿Y te cambió en algún aspecto, alguna forma de pensar o de comunicar el hecho de empezar a entender el cuerpo en aquel momento, en aquellas clases? En aquella fase sí, pero lo aplicaba solo a la parte de interpretación. O sea, me cambió mucho las clases de cuerpo, pero solo lo visionaba en dirección a mi carrera como actor. Vale. Pero luego con los años, aparte de los trabajos que he ido haciendo como actor, me he convertido en docente también, docente de interpretación a cámara, de comunicación, de cine, con lo cual, y estoy estudiando un grado de comunicación en la universidad, con lo cual al final te das cuenta de que el eje vertebrador de tu vida profesional no es la interpretación, es la comunicación. La interpretación es una parte muy importante para mí, a la que no quiero renunciar ni nunca lo haré, pero te das cuenta, o yo me he dado cuenta, que lo que me apasiona es la comunicación en su espectro más extenso, porque soy igual de feliz actuando que dando una clase de algo que me guste, digamos. Sí, sí. No puedo renunciar a esto porque ha sido mi sueño desde pequeño y quiero que forme parte de mi vida siempre. Pero no me importa que no toda mi vida no sea esto. Creo que está guay encontrar lo que comentábamos el otro día, ¿no? Encontrar los valores, encontrar la esencia, ¿no? Sí. Y es guay lo que comentas ahora de que la esencia de todo al final es comunicar. Es comunicar. Sí. Y entonces con el tiempo y sobre todo dando clases, porque cuando uno da clases aprende mucho. Es un tópico de un súper sobao, pero es verdad. O yo lo vivo como verdad. No, sí. Aprendes mucho porque tienes que sintetizar ideas. Sintetizar no es mi gran virtud. Por lo tanto, ya tengo algo que aprender, etcétera. Habrá trabajo de tanto. Sí, habrá trabajo. Eso lo puedo garantizar. Lo siento, chicos. Pero luego también les transmito cómo comunicar. Ahí hay una cosa que a mí me obsesiona, que es que de nada sirve que tú seas el más grande experto en ese tema si a la hora de tener que comunicarlo no lo sabes trasladar. ¿Y qué es la comunicación? La comunicación es una cosa espectacular que tenemos los humanos por encima de cualquier otra especie. Todas las especies se comunican, todas, pero somos los que la tenemos más desarrollada. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de hacer que 1.500 personas hagan una tarea coordinada entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 999, el 1000, el 1001 y el 1002 en un periodo de tiempo estipulado, que el tiempo también es una invención nuestra, tal como lo tenemos estructurado, y solo con el poder de la palabra. O sea, solo con el poder de la palabra un ser humano es capaz de trasladar una idea, estructurarla, organizarla y lograr que una coordinación de 1.500 personas o 2.000 o 5.000 o 15.000 lo hagan de forma estructurada y cada uno sepa cuál es su rol, qué tiene que hacer, de qué manera y dónde lo tiene que hacer. Y eso solo se hace con el poder de la palabra. No hay la fuerza física en esto, no hay nada de lo que aplica en la naturaleza al estilo salvaje. Aún así, en aquel libro que comentabas antes, y también en algún sitio más he leído, que quizá que todo lo que dices es 100% así, y también hay toda la parte no verbal, ¿no?, que complementa esa parte y que también tiene una parte por mucho supuesto. más importante. No, es que totalmente. Es que tienes razón en ese matiz, porque además no lo he expresado correctamente, es verdad. No es con el poder de la palabra, es con el poder de la comunicación humana, es verdad eso. Porque es con la comunicación en global. Porque un edificio de 15 plantas, ¿cuántas personas tienen que trabajar en cuántas cosas, incluyendo desde el enchufe que aprietas ese botón y se enciende la luz de un baño de 3 metros cuadrados, hasta el que pone la ventana de la planta número 6? ¿Cuántas personas trabajan durante cuánto tiempo para que un solar se convierta en un edificio y no caiga? Y no caiga. Y nosotros vamos entrando por los edificios y en ningún momento se nos para pensar, ¿cuál es esto? No cae. No cae. Eso es comunicación. Y es verdad, no es solo la verbal, sino que, porque además es más curioso todavía, el contenido estricto, el significado del contenido estricto de las palabras, y yo le doy mucha importancia al sentido de las palabras, no obstante, representa menos del 10% del total de la comunicación. Eso es muy bestia. Es muy bestia. Porque ahora estamos aquí hablando y estás
estamos todo el rato comunicando y generando. El 90% de lo que está llegando, de lo que estamos diciendo, no tiene que ver con que yo haya utilizado la palabra y la palabra porcentaje, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con, o sea, hay más de un 30% que es el lenguaje paraverbal, mi entonación, el volumen, las pausas que hago, todas estas cosas, y hay más de la mitad, y ahí es cuando dices, wow, el más de la mitad, que es la comunicación no verbal. A mí me gustaría saber si recuerdas la primera vez que te grabaron, la primera, y qué sentiste en ese momento. O sea, la primera vez como que te enfrentaste delante de una cámara. Wow, la primera vez que No que grabaste tú, que alguien te grabó. Que alguien te grabó. Wow. Wow. Estoy... Ya. Estaba buscando en el archivo de la memoria, yendo obviamente hacia las primeras escuelas de interpretación, pero yo creo que es anterior, o primeros castings, pues es anterior a eso. Ahora me quiere venir a la memoria, vete tú a saber si es la primera vez que yo... Bueno, me quiere venir a la memoria un vídeo de esos vídeos familiares, de Baixador de Vallvidrera, en Collserola, Sí. con nuestros padres, cuando estaban juntos, se separaron cuando teníamos 8 y 6, con lo cual estamos hablando de antes que eso, con una niña de nuestra misma edad, que era la hija de unos amigos de nuestros padres, y me viene a la memoria yo contando un chiste de Jaimito. Y me estoy acordando de ese vídeo. Es muy curioso que una anécdota de que hace décadas... No os voy a decir la cantidad de décadas para no herir a nadie. No hemos venido a hablar de esto. No hemos venido a hablar de eso, pero es curioso que un vídeo así perdure en la memoria, con lo que me imagino que debió significar mucho aquel momento para aquel niño, ¿no? Y no sé si te vienen sensaciones de aquel momento, de qué sentiste, de si la cámara modificó la realidad de algún modo. En ese momento, tal como, claro, los recuerdos antiguos los modificamos, y entonces ya pierdes la visión de qué es real y qué no. Pero tal como lo recuerdo a día de hoy, no tengo consciencia de la cámara en ese momento, sino que tengo consciencia de lo que ha quedado retratado por la cámara. O sea, mi recuerdo se basa en lo visto, no tanto en lo vivido. De lo vivido recuerdo sensaciones. Recuerdo que era agradable el ir a Collserola, que me gustaba estar ahí, que estaba a gusto. La sensación es agradable, pero es solo sensación. Lo que es el recuerdo está más basado, creo yo, en lo que he visto en vídeo a posteriori, que no en lo que recuerdo haber vivido en ese momento. Por lo que entiendo que tampoco esa cámara no cambió la realidad. Tal como yo lo recuerdo, no. Pero vete tú a saber. ¿Y tú sabrías decir al primer recuerdo con una cámara que dijiste, buah, este momento cambiará mi vida? Sí y no. No sé si es el primero. Vale, porque el primero que te ahora, porque ahora ya avanzamos muchos años y ahora ya era mini adulto. O sea, un niño, ahora tendría yo 13 años. Con 13 años eres ya un mini adulto, digamos. Pero sí, hombre, es el momento en el que dije, esto tiene que ser esto va a ser mi vida. Yo era un peliculero, a mí me gustaban las películas, todo películas por los cumpleaños y las navidades solo pedía películas como regalo, en fin, el pesado de las películas. Todo pelis. Y antiguas, además. Tu habitación lo... VHS. Bueno, VHS. Qué lástima. Eso yo recuerdo los viernes por la tarde que estábamos más tiempo eligiendo el VHS que poníamos que viendo la película. Para eso Netflix ya tiene una solución. Netflix han pensado en que no. El algoritmo y el películas recomendadas. Porque se dan cuenta que si te tardas demasiado en ver una película acabas apagando Netflix. Sí. Los videoclubs de aquella época no tenían las estrategias de Netflix, ¿no? No. Aunque Netflix empezó siendo un videoclub. Sí. Que te lo traía a casa. Sí, es verdad. Pero no, yo creo que nos remontamos a... Vale, ok, yo estudié, me apunté al taller de teatro del cole como extraescolar, de ahí salté a la primera academia de interpretación profesional, quiero decir, ya no era el teatro del cole, era una escuela de teatro, y ahí me hicieron uno de los primeros castings de mi vida, y me cogieron como prota de un cortometraje de final de carrera de la universidad, que ahora es poco, pero en aquella época aquello era mucho, para el Sergi de 13 años eso era muchísimo, quedar con la directora,
trabajar el personaje, nos daba unos cassettes con la música que teníamos que escuchar para construir ese personaje, trabajo de guión, cassettes. He hecho tan de menos el analógico. Yo no. A ver, hay que Yo soy una decir... nostálgica, pero es como que... Yo no echo un de poco nada más- de menos los cassettes. Un poco más lento ¿Sabes? todo, por favor. ¿Sabes cómo sabemos? mucha velocidad. ¿Sabes cómo sabemos que somos viejos? Cuando coges un boli y un cassette y ves la relación entre esos dos elementos. Cuando sabes que alguien es joven, cuando dice que tiene que ver una cosa ¿Qué con la hace otra. eso? Ese es joven. De hecho, he visto memes de niños cogiendo un cassette y diciendo ¿esto para qué ¿Esto para qué sirve? Sí, sí. La vida era eso en aquel momento. Dios mío. Pues nos ponía esos cassettes y tal, y nos hacía ese trabajo, y luego ya llegó el rodaje. Se rodaba en cine, en película, en celuloide. Bueno, hemos rodado en películas hace muchos años. Pero claro, para el niño de 13 años, tuve que faltar una semana al cole que me autorizaron. Mi padre se reunió con la directora para ver si... O sea, los profesores... Y falté una semana a cole, toma, para ir a rodar una película para mí era en aquel momento. ¿Y qué sentiste? ¡Wow! Bueno, era increíble. O sea, tengo muchos recuerdos de ese rodaje. Al final era un corto, pero para mí no. Bueno, no era un corto, era una vivencia, ¿no? Era entrar dentro de una película para mí. Porque yo veía luces y no sabía para qué funcionaba y le preguntaba a la directora, me hice amigo de toda la gente del rodaje, ¿y eso para qué sirve? ¿Y por qué ese señor tiene eso tal? ¿Y ese otro qué está haciendo? Y descubrí los cargos dentro de un rodaje, los roles, cómo se rodaba, que no se rueda cronológico, que hay que entender el personaje. Ahora, lo descubrí todo día a día preguntando, ¿no? Incluso me ayudaban a hacer los deberes de inglés, o me acuerdo de Qué guay. unos campamentos de una semana, tal, y entonces ya, o sea, no de una forma racional, porque era un niño con 13 años, pero ya de una forma interna fue como, esto ha cambiado mi vida, y de como sea, esto va a marcar todo. ¿Y cuando viste el corto y te viste por primera vez en una escena ficcionada, me tú impactó. saliendo delante, ¿recuerdas aquel momento? Sí. Era como ver una película para mí. Es un corto, pero yo le tengo mucho cariño a ese corto, porque para mí no era un corto. Además, en la época en la que se tenía que rodar en cine, un corto no era un corto. No, claro. Hoy en día, con esto haces un corto y lo proyectas en un cine y depende de cómo te lo grabo bastante Bueno, bien. se ha democratizado y eso quizá le ha bajado un poco... Claro, tenías que revelarlo, tenías que cortarlo, tenías que montarlo, o sea, hacer un cortometraje era una cosa seria. Yo era el prota con otra chica, es que era, si me acuerdo, escenas de ponte en la marca, yo entender qué es una marca, por qué me tengo que poner aquí, todo eso. Qué guay. Y luego verlo, y lo vi. Pero es que además Era como estabas... Jurassic Park. Aparte Tenía la estabas... obsesión en aquel momento de tengo que verlo tanto como Jurassic Park para demostrar lo importante que para mí es esto. No, pero Jurassic Park son 2 horas. Eso ¿cuántos son 10 minutos? eso también lo Con lo que hay pensaba. que multiplicar. Eso también lo pensaba en aquella época. Y aparte es que ibas como a ciegas, ¿no? Porque es que, claro, o sea, ahora estamos pensando de que quizá ahora sí que hay como mucha formación en torno a lo que significa Totalmente. un rodaje, porque todo el mundo tiene En aquel acceso a momento esa no, información, no ¿no? lo sabía. Pero claro, en esa época no había esa información. Además, tengo que Entonces, decir que tuve mucha suerte de la directora que me tocó, porque una primera experiencia en malas manos te puede también marcar toda la vida y tal. Y era una persona sensible, delicada, que me regaló la fiesta final, la cena de final de rodaje. Yo pues ya tendría pues 13 o ya había hecho los 14, por ahí estaría. Me invitaron a cenar. Qué guay. Entonces claro, era como, hola, estoy yendo a cenar con un grupo de señores grandes, niños de... No, niños, desde mi punto de vista actual, niños, pero en aquel momento eran señores. Menos décadas. Menos, veinteañeros debían ser todos esos. Sin perderle el hilo en el que estamos, pero quizá avanzando un poco más, te quería preguntar que cuando te pones delante de una cámara, desde aquel niño hasta el adulto de ahora, ¿hay alguna modificación respecto a la realidad? Es decir, ¿cambia tu forma de ser respecto a cuando estás en una cámara o cuando no? Delante que detrás, o sea, Sí. cuando la hay, segurísimo que sí. Intento que no tanto como puedo, pero es imposible que no sea y bastante, además. Yo intento que no. O sea, yo más que pretender ser el mismo delante de una cámara que cuando no hay una cámara, no pretendo eso. Es imposible y además no es deseable, Ya. digamos. Es simplemente intento ser tan honesto con lo que intento ser con la cámara como sin la cámara. No sé, intento Define honestidad. ¿Qué sería honestidad? regirte por los mismos valores, ser del mismo tipo de persona, que quien te vea, claro, aquí habría que diferenciar si estamos hablando en mi caso como actor, como personaje o como Sergi. Si es como Sergi, lo que me gustaría es que
quien vea un vídeo donde yo estoy siendo grabado como Sergi, diga, este es el Sergi que yo conozco cuando no está a la cámara. Que diga, es el mismo. Pero no se expresa de la misma manera. Es que no es el código, no es el sitio. De la misma manera que no es lo mismo estar hablando en un bar con unas cervezas que estar hablando en una sala de reuniones rodeado de gente con la que trabajas. Sí. Y volvemos al mundo de la comunicación y de ese más del 50% de la comunicación que también, que también influye el espacio. El espacio también marca el mensaje. Por lo tanto, una persona que dice o que se enorgullece o presume de hablar de la misma manera en un bar con 50 birras encima de la mesa que en una sala de reuniones, a mi entender, me faltaría conocer los detalles del caso en concreto, pero a mi entender no está ajustándose al mensaje. Me explico. Puede ser que si no ajustas el canal comunicativo al espacio donde estás, el mensaje que quieres mandar o los objetivos que tienes se corrompan. Por lo tanto, ¿de qué te sirve comunicarte igual en un bar que en una sala de reuniones si el objetivo que tienes es diferente? Pues con la cámara pasa lo mismo. Si yo me comporto de la misma manera con la cámara grabándome o comunicándome cuando... Llámalo cámara o llámalo cuando doy una clase, un escenario público, un lugar donde tú estás delante comunicando. Si me comporto de la misma manera que me comporto cuando estoy con mi mejor amigo de toda la vida y una cerveza en la mano, los objetivos que tengo se corromperán, no lo lograré. No obstante, lo que yo quiero es que si alguien mira por un agujero y ve el vídeo de cuando estoy hablando delante de la cámara o un vídeo grabado de cómo me comporto hablando con mi mejor amigo y una birra encima de la mesa, digan, es el mismo Sergi. Eso es honestidad. Entiendo. Es decir, que la esencia no se pierda, pero obviamente hay todo, pero cambia el contexto, envoltorio evidentemente, y el canal comunicativo, claro. Yo quería preguntarte también si hay alguna parte de ti que prefieres que no se vea y qué decides mostrar y qué decides no mostrar. Evidentísimamente que sí. Es que es lo mismo que una tienda. Es que estamos hablando... En comunicación pública estamos hablando de marketing. Una cosa es la honestidad, otra cosa es la esencia y otra cosa es la pulcritud. Cuando tú invitas a gente a comer a casa, vas a querer que esté, dejando a tu hijo al margen, que se ha pasado por ahí, igual la casa, a saber cómo está. Lo vas a ver hoy. Exacto. Sí. Ya renuncié a que estuviera ordenada hace mucho tiempo. Mi querido sobrino. No, lo pongo de otra manera. Perdón. No, lo pongo de otra manera. O sea... salgamos del entorno hogareño porque es un poco más complejo. Una oficina. El día que viene una reunión importante de un cliente importante aquí está exactamente igual que como está ahora. No. Claro. ¿Por qué? Porque vas a comunicar un mensaje diferente. Entonces, ¿qué yo no quiero que esté delante de la cámara de la comunicación? Hombre, mis peores cualidades. Que alerta spoiler las tengo. Como cualquier ser humano. Bueno, como ir a una entrevista de trabajo. Evidentemente. ¿No? Yo a veces a mis alumnos les pongo el ejemplo de una cita. Cuando hablamos de un proyecto, cuando a veces doy clases de comunicación persuasiva o estratégica, por ejemplo, ¿no? Cuando tú vas a vender un proyecto, tanto si eres actor y te estás vendiendo a ti mismo, como si eres guionista y vas a vender tu guión, como si eres lo que sea, es válido para cualquier campo. Yo conozco el mío, pero se puede aplicar a una empresa, se puede aplicar a cualquier cosa. Al final la comunicación es coordinación y venta, indirecta, venta de ideas, pero venta también. Claro, lo que quieres es que te escuchen, ¿no? Entonces, claro, es que no es lo mismo. Pues evidentemente, mis peores cualidades me van a alejar la atención del otro. Y volviendo al ejemplo de la cita, de lo que los pongo a los alumnos a veces, tú vas a una cita, por primera vez has ligado con una persona, te parece atractiva esa persona y vas a la primera cita. Y en la primera cita, en la primera hora de cita, solo habla esa persona, te habla de sus exparejas, te pregunta quién te está escribiendo en el móvil todo el rato, te dice que... algo no va del todo bien. Aunque sea la persona más atractiva del mundo. Ya. No sé. Igual recibes una llamada. Igual se gana una segunda cita, pero no sé, yo les pregunto, ¿volverías a quedar con esta persona? No. No obstante, ¿cuántas personas hacen eso en su día a día? ¿Cuántas personas? Me doy cuenta porque creo que con las redes ha explotado mucho la comunicación, ¿no? De hecho, bueno, este podcast también nace un poco de esto, y muchas personas se están poniendo delante de la cámara a comunicar, ¿no? Y todo lo que estás trasladando me parece súper interesante porque quizá algunos usos que quizá no eres ni consciente que estás haciendo te pueden alejar de mandar el mensaje que realmente quieres trasladar. De eso va la cosa.
Y creo que la clave de aprender a utilizar estas herramientas puede ser vital para poder conectar con quien quieras trasladar el mensaje, ¿no? Claro. De hecho, y sumando un poco a esto también, justamente ahora también es como que todo el mundo tiene la necesidad de enseñar cómo es como por dentro. Muchos famosos están sacando como sus primeros documentales para que todo el mundo vea cómo Sí, es que yo creo que al final va de confianza esto. entonces es como que al final es como un acto de transparencia, ¿no? En plan, no, es que no soy solo esto, soy también esto y quiero que lo veas. Simplemente no hay que olvidar nunca, desde mi punto de vista, que estás en la esfera pública. Que cada uno comunique lo que quiera, todo está bien, pero que esté primero acorde con el mensaje que quieres trasladar. O sea, si eres una persona que valores tu intimidad, intimista, y que no quieres que se metan en tu vida todo el rato, pues no me estés explicando a qué hora vas a sacar al perro, con quién te estás tomando una cerveza, cuál es tu bar favorito en tiempo real, porque no sé cómo decirlo, ¿sabes? Sí. Pero lo puedes comunicar de otra forma, que te haga sentir más cómodo. La prioridad es que comuniques el mensaje que quieres comunicar y que te sientas cómodo, porque también hay el otro ejemplo, personas que, por ejemplo, no me he puesto un traje en toda mi vida, pero alguien me ha dicho que para comunicar tengo que ser súper formal y me pongo un traje y una corbata para comunicar. Y entonces se me nota en todo que este no es mi... que sea algo genuino, orgánico, pero a partir de eso que cada uno comunique lo que quiera, pero que tengas claro que estás en la esfera pública, que cuando sales a un escenario, a una clase, a una palestra pública, a un podcast, a cualquier sitio donde salgas a comunicar, todo estará bien. Simplemente que sepas que estás ahí fuera y que por lo tanto tienes que tener una idea clara de lo que quieres comunicar y un canal. Me parece muy interesante porque aquí ha pasado muchas veces cuando hemos grabado personas que vienen, se le pone la cámara delante y hay dos opciones, que la persona tenga el mensaje claro en la cabeza y lo comunique, o que la persona lea un prompter. Que eso nos ha pasado muchas veces, que cuando alguien viene y comunica con sus palabras, como estamos haciendo aquí y ahora, fluye relativamente bien o muy bien. Pero cuando hay un prompter, muchas veces es lo que tú comentabas del traje, ¿no? Entonces la persona intenta comunicar, pero quiere decir literalmente lo que pone en el prompter, entonces se pone nervioso, lo hermetiza y ahí se pierde la magia. Claro. ¿No? Ahí vienen las clases de interpretación, porque al final, aunque no... Yo siempre hace mucho tiempo que defiendo que interpretación, teatro y artes escénicas tendría que ser una asignatura obligatoria en la primaria del mismo modo que lo son matemáticas. Y la argumentación la tengo clarísima. No porque quiero que todo el mundo sean actores, por Dios, no, ya somos bastantes. No. No más actores. No más actores, por favor. No, pero es que ya los griegos y los romanos hacían declamación y oratoria. Me explico, un gran científico, ¿de qué me sirve un gran científico o una gran científica que es incapaz de comunicar a su equipo de 40 personas porque quiere hacer ese experimento de qué manera? Y no genera esa confianza. Entonces, en las clases de teatro, de interpretación y de artes escénicas se aprende empatía, cosa que no vamos sobrados a nivel social. Se aprende oratoria y comunicación, cosa de lo que no vamos sobrados a nivel social. Se aprende capacidad de ponerse en el punto de vista del otro, lo cual es empatía. Tienen que ver, entra oratoria, cómo estructurar tus ideas. Se aprende a hablar en público, se pierde la vergüenza. Es que la cantidad de valores son enormes. Entonces, claro, todo esto... Claro, a una persona le pones un prompter. El prompter es una herramienta más. Es como, si yo no soy experto escalador y me explicas cómo ponerme el arnés y cómo atar eso, estupendo. Y yo lo sé hacer, sí, me lo has explicado, lo he entendido y lo hago, pero cada vez que lo cojas me lo vas a notar. Yeah. Si tú eres una experta escaladora, me lo vas a notar, que es la tercera vez que cojo esa herramienta. La herramienta requiere un proceso de adaptación para que te sirva a favor. El prompter es una maravillosa herramienta, pero es una herramienta. No, y aparte, no sirve como su finalidad total. Perdón. No, ¿qué va? No, si es un diálogo. No, si es que además no todo el mundo les sirve. Por ejemplo, a mí no me sirve. Es decir, yo en este formato, que soy una persona que a nivel de comunicación, pues más austera. Detrás de la cámara nos ponemos hablo. Menos ahora. Eso te lo dices tú a ti misma, ¿eh? No, pero en cambio en este entorno como que me siento cómoda y entonces es más fácil comunicarme y demás. Pero a mí me pones un prompter delante y una cámara y el bloqueo en el que me quedo es como que soy incapaz. No, pero en la distancia corta, Paula, eres una persona muy comunicativa, ¿eh? Sí, pero... Tienes comunicación emocional a tope. Pero puede que sea quizá la autoexigencia que uno se autoinflige cuando tienes un prompter delante.
delante y un texto. Claro. En cambio, ahora estamos hablando y yo no tengo un texto que tengo que leer. Yo simplemente estoy diciendo lo que pienso. A mí, en cambio, me ayuda mucho el prompter. En circunstancias como ahora mismo me va muy bien tenerlo aquí delante. Vaya, nos han pillado. No, Ahora hay que cortar este trozo. no hay ningún prompter aquí. Pero a mí me ayuda, ¿eh? A mí el prompter me ayuda muchísimo. ¿Por qué? Pues yo no tengo una buena capacidad de síntesis. Ya. Yo no soy sintético, porque las ideas me van... Llevamos 3 preguntas. A eso me refería. Voy tachando ya, ¿sabes? Para... Voy cancelando el plan de después, ¿no? El de la noche, el de la noche. A eso, exactamente. En cambio, el prompter me ayuda a decir, hasta aquí esto, ahora lo siguiente. ¿Cuántas? Estructurar. 20. No, pero ahí diremos. No, pero sí que aprovecho y avanzamos un poco, pero no cambio de tema porque me parece muy interesante. Y digo, vale, ok, todo lo que has dicho me parece súper interesante, pero tú eres profesor de gente que viene a estudiar comunicación delante de la cámara. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves a las personas que dicen, oye, esto de la cámara me interesa, me gustaría comunicar, voy a empezar? Wow, es una buena pregunta. Es tan larga la lista. Vamos, el de mañana también lo esperamos. Pues mira, por ejemplo, una de las cosas que detecto mucho y que les pongo mucho énfasis sobre todo en las primeras sesiones es, primero, date tiempo, que dirás, qué tontería, pues no. Y segundo, no lo pases todo por el texto, lo que estabas diciendo tú, el prompter. O sea, como esa persona X se ha memorizado un texto, ya cree que ya lo tiene todo hecho. Y entonces vengo y saldrá de puta madre. No, lo que se verá es que eres capaz de, como un loro de repetición, eres capaz de vomitar una serie de palabras que previamente has memorizado. Pero las sientes. ¿Sientes algo de lo que estás diciendo? Ahí es donde iba a ir. No, quizá la clave es esa, ¿no? Absolutamente. ¿Y cómo puedes sentir si no te das tiempo? ¿Cómo puedes sentir si no estás conectado con lo que quieres transmitir? Ya sea para un actor en un guión o ya sea para pues a veces presento eventos empresariales o a veces en el mundo de la comunicación de las empresas. Es exactamente lo mismo. Sí. Si no sabes de lo que... perdón, matizo. Claro que sabes de lo que quieres hablar. Si no estás conectado con el discurso que quieres decir, ¿sabes? Y entonces lo que me encuentro mucho es gente que vomita palabras, una sopa de palabras, ¿no? Cuando no les marco el tiempo, me hacen 8 páginas de un monólogo súper complejo de cuando tú y yo nos separamos y me fui a vivir allí y la vida se me cayó, y te lo vomitan en 4 minutos, en los que no han callado ni un momento, no han hecho una sola inflexión de tono, no han hecho más preocupados de decirlo todo que de pensar, sentir... Y la otra es la escucha. Si estamos hablando que más del 50% de la comunicación es no verbal, la interlocución se basa en la escucha. La escucha no de lo que... No yo hablo y tú escuchas ahora mismo, sino tú ahora no estás hablando y estás comunicando. Y yo estoy hablando, pero también estoy escucha. Esa adaptabilidad. ¿Cómo te vas a adaptar al actor que tienes delante si no hay ni un solo espacio para conectarte con la otra persona que tienes delante? Entonces, al principio son rocas. Y más adelante, cuando ya tienen un poco más de sostento, les hago hacer un ejercicio donde les digo 6 frases como máximo, Vale. en no menos de 2 minutos y medio. Ah, qué guay. Así obligas a parar, ¿no? Así les obligo a parar. Ah, qué guay. Porque normalmente, cuando les pongo un límite de tiempo, 2-3 minutos como máximo, pero elige un monólogo y tráemelo, me traen monólogos que no duran 2-3 minutos, me duran 4 minutos. Y yo les digo, ¿pero qué te ha aportado eso? O sea, memorizarte todo esto te ha llevado una tarde. Bueno, antes lo decíamos, ¿no? Que la comunicación es, me invento las cifras, 20% palabras, 80% no palabras. Si les das pocas palabras y mucho tiempo, le obligas a potenciar todo lo demás. Exacto. Y entonces, eso que viene con la otra cosa de que es lo que me encuentro que cuesta más al principio. Entonces, al principio bloquea mucho. Y la primera vez que haces este ejercicio, 6 frases, los ya les digo, ya me conozco todas las anécdotas. Les digo a veces, no entraré en un debate sobre qué dice la Real Academia Española de la Lengua de lo que es una frase. Una frase es lo que yo digo que es una frase, porque frase, punto, se acabó el debate, ¿sabes? Porque me vienen y me dicen... Por eso soy el profesor. Punto, ya está. Porque me vienen y me dicen, yo iba caminando por la calle cuando el semáforo se puso en rojo, entonces te vi y me di cuenta de... Eso es una frase, sí, porque no hay ni un punto. Vale, ok, eso es lo que dice la RAE, pero aquí no hay una frase, aquí hay 25 unidades dramáticas diferentes, ¿no? Entonces les bloquea mucho. Pero cuando entran, muy rápido empiezan a llevarse sorpresas. ¿Por qué? Pues están incómodos en el silencio. Y cuando les obligas, y no a ellos,
me lo aplico a mí mismo también y lo vinculo con el miedo, ¿no? Cuando obligas a tu cuerpo o te obligas a ti mismo a estar en cosas que te incomodan, y el miedo nace es la incomodidad y el miedo van de la mano, lo acabas superando. Qué interesante. Y cuando lo superas, es aprendizaje adquirido. Y entonces te das cuenta que o realmente aquello a lo que le tenías miedo tenía un fundamento y entonces no hay que repetirlo, pues no es para mí y ya está, o lo superas relativamente rápido porque no ha pasado nada. Claro. Entonces, el peor de los escenarios que calculas no ha pasado. Y eso es lo que les pasa muchas veces, las primeras veces, que vienen porque hay algo que les lleva a querer estudiar interpretación o querer aprender a comunicar. En realidad no quieren. Entonces, yo les digo a veces, es como si fueras a un curso de natación, pero me da mucha risa al principio esto. Es como si vinieras a un curso de natación, pero yo te dijera, venga, ok, venga, todos en bañador y al agua. Y ya, pero no me viene bien mojarme hoy. Y yo me quedo así a veces, pero bueno, pero estás en un curso de natación. Sí, pero enséñame a nadar, pero como desde fuera. Me enseñas el crawl, me enseñas a nadar de espaldas, me enseñas la posición de los brazos, a respirar. Y yo, está guay, pero vas a tener que aplicarlo en el agua. Ya, pero yo ir el agua, ¿no? Pues el agua no me va. ¿Sabes? Es como, Me gusta nadar, pero el agua no me va. o alguien con un vértigo que te cagas, que tengo mucho vértigo. ¿Y qué haces apuntándote a un curso para pilotos? Vas a volar para trabajar, ¿no? Ya, no, si alguien me contestara, sí, y por eso lo hago, porque quiero perder el miedo, no tendría nada que decir. Ya. Pero si es como, es que yo quiero ser piloto, lo único que no quiero es volar. Aquí hay algo que falta. Pues en el mundo de la interpretación es eso con las emociones. ¿Qué emociones hay aquí? ¿Qué sientes? ¿Qué objetivo tenías al decir este texto? ¿Qué arco emocional? ¿En qué momento te has emocionado? ¿Qué te ha hecho reír? ¿Qué te ha hecho llorar? Como que tienes que pasar por una primera fase de incomodidad Sí. para poder llegar a donde quieres llegar. Es que si no sales y de- disfrutarlo y sentirlo. Absolutamente. Y luego es lícito decir, mira, yo me apunté porque me llamaba la atención esto, lo quise probar, no me ha funcionado, lo dejo. Absolutamente, cuidado, súper lícito. Vale. O sea, que algo te dé miedo y te fuerces a hacerlo, no implica que te tenga que gustar. No, claro. Te implica que lo estás probando. Y sobre todo que le estás diciendo a tu cabeza, vamos a hacer un trato. Digamos, tú no me vas a paralizar, yo voy a llevar las guías del camino que quiero seguir y a cambio yo voy a respetarte. Bueno, primero decir que me parece súper interesante la reflexión que has hecho, porque la verdad creo que la comunicación necesita como mucha presencia, que a veces falta, entonces es como que es importante esto y la incomodidad de los silencios, que también es algo que hay mucha gente donde no se encuentra cómodo y siempre vamos como muy así, nos queda mucho que aprender en torno a la 1,5x los vídeos. Sí, sí. Yo te quería preguntar también, ¿cómo podemos transmitir naturalidad sin vernos forzados? ¿Qué tips podrías darnos? ¿Algún tip que nos ayude un poquito a ser como naturales y no vernos como... Primero te diría muy buena pregunta, te diría dos cosas. La primera de todas, que es también otra cosa que me encuentro a veces en las clases, que me viene gente y me dice, ay, es que me pensaba que esto sería fácil. Pues cariño, no. Vaya. No, Vaya. no. O sea, nadie pilota aviones a la tercera clase, porque hay veces que te viene algún alumno muy implicado, muy comprometido, que tiene muchas ganas de aprender y a la cuarta clase o a la cuarta semana te dice, es que estoy muy frustrado porque me esfuerzo mucho y siempre me das el mismo feedback. Y digo, ¿y qué es lo que qué es lo que Es la esperabas? prisa el problema. ¿no? Claro, ¿qué esperabas? Quiero decir, ¿quién estudia medicina en un curso de verano? O sea, al final, experto, aquello dicen, ¿no? Tú eres experto cuando has dedicado a algo 10.000 horas, ¿no? Sí. Por decir un tópico. Las famosas 10.000 horas. Pero es válido con cualquier cosa, pero quiero decir, el proceso requiere un tiempo. Yo a los alumnos a veces les digo, no es el objetivo no busco resultados, busco proceso. Por lo tanto, lo primero que te diría es, ¿qué tips daría para que uno se sienta cómodo comunicar? Comunica cada día. Cualquier cosa que hagas cada día, pasado un cierto tiempo, la controlarás y la dominarás. ¿Y cómo harías esa comunicación diaria como ejercicio de practicar? O sea, para una persona que nunca se ha enfrentado y de repente dice, hostia, quiero hacerlo. Poniendo un ejemplo, esto que estáis haciendo ahora es, pues voy a comunicar por comunicar. Este podcast no tiene ninguna finalidad concreta más allá de compartir y comunicar, pues ya es un ejercicio de ese tipo que cada O sea, uno... coger el móvil, grabarte. Prueba de hacer unos... Es que claro, habría que ver el caso de cada persona, pero si prueba de hacer unos vídeos, por ejemplo, prueba de forzarte a hacer presentaciones públicas de cosas, aunque por presentación pública estemos hablando de la comunidad de vecinos y pues hoy voy a llevar yo la voz cantante y me voy a preparar unas tarjetitas, depende si hablamos de una presentación pública o si hablamos de unos vídeos, depende de lo que hablemos, pero comunicar de forma diaria, por ejemplo, es lo primero que diría. Y
Perdona que te interrumpa, pero me parece súper interesante y lo que te preguntaría es, para intentar ayudar a esa persona que lo pueda estar viendo y diga, wow, lo voy a practicar, dentro, vale, de acuerdo, voy a hacer una comunicación diaria y voy a hacer en lo que decías de los vecinos o aquí o allá, ¿qué debería tener en cuenta esta persona a nivel comunicativo, ya sea verbal o no verbal, para poco a poco ir sintiéndose más cómodo y comunicar, trasladar mejor ese mensaje? Vale, ¿Cómo romperíamos el hielo? lo primero de todo, quitando presión en los resultados, ¿vale? O sea, tú puedes ser ambicioso y buscar unos resultados cuando dominas un poco el medio. Si no dominas el medio y te obligas a cumplir con unos resultados, lo que haces es autobloquearte. Ya. El hecho de hacerlo ya es en sí el resultado, fin. Por lo tanto, a alguien que le cueste o que se siente bloqueado o que tenga una serie de dificultades en ese terreno, lo primero que le diría es no te presiones con un resultado. Me voy a poner un ejemplo de un caso real. Una alumna mía que es el segundo año que la tengo, ya, ¿no? Es el segundo año completo, sí. El año pasado le daba el mismo feedback después de cada clase, pobrecilla, todo. Está vacío, está plano, no hay nada, estás precipitada, etcétera, etcétera, no hay escucha, todo el rato. Y digo pobre porque se preparaba, se esforzaba, se lo curraba y siempre salía como... Y yo, tranqui, aquello que tú mismo, el discurso lo dices, tranqui, ya saldrá, pero internamente piensas, joder, pobre chica, macho. No, porque yo creo que puede salir, pero internamente piensas, joder, pobre chica, de verdad, es que yo exteriormente le tengo que decir, no te preocupes, que las cosas llevan tiempo, pero internamente pienso, joder, ojalá le salga bien un día, así le puedo decir que le ha salido bien, porque le está costando mucho y tal. Me acuerdo un día del año pasado que me vine al acabar una clase y me dice, Sergi, ¿qué más puedo hacer entre semana hasta la siguiente clase para avanzar más en la siguiente clase? Y le dije, mira, esto te lo digo a ti y solo a ti y no aplica a ningún otro compañero de clase. No es nada. Descansa, olvídate de mí. Es que a veces quizá es simplemente olvidarte del tema. Lo que pasa es que, claro, esto es muy fácil de decir, muy difícil de hacer. No. Porque justamente si piensas, no quiero pensar más en este tema, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a pensar más en este tema, ¿no? Desconecta de la clase, desconecta de mí, desconecta de todo. Vive. Lo que le dije es, busca cosas que te emocionen. Eso sí, si encuentras una canción que te hace llorar solo con 3 acordes, guárdala en tu lista de favoritos. Si encuentras un chiste de una imagen o un gag de una película que solo verlo hace que te mees de la risa y que no puedes parar de reír, guárdatelo en favoritos. ¿Qué canción te pone tenso? ¿Qué te da miedo? O sea, ¿te da miedo la oscuridad o te da miedo el mar? O sea, registra las cosas que te movilizan emociones y cuando las tengas registradas, juega a tocar esas emociones. ¿Y cómo lo harías eso? Porque eso me ha parecido súper interesante. Esa persona, que ya tenemos una persona que quiere comunicar delante de la cámara, que está aprendiendo, que dice, vale, un ejercicio diario, lo voy a hacer. Vale, tengo que buscar cosas que me toquen emocionalmente y soltar un poco. De acuerdo, voy a hacerlo. ¿Y qué le propondrías a esa persona, esos hábitos diarios de decir, oye, pues ahora me pongo esta música para sentir esto, o me voy a este lugar para sentir aquello? ¿Qué harías? Voy a por eso, pero antes quiero acabar con el final feliz de la historia de la novela, porque no había daba la sensación de que no había manera de que avanzara, y fue así, el año fue así, pero en cambio este año, a partir del segundo trimestre, de golpe empezó a hacer, pero de golpe. Qué guay. No gradual, de golpe, un día me hizo un ejercicio que fue como, wow, porque tengo la lista de los puntos que se tienen que tocar. ¿Hay escucha? Sí. ¿Hay objetivos? Sí. ¿Hay evolución emocional? Sí. ¿Hay diferentes colores? Sí. ¿Hay una intensidad emocional que varía? Sí. Aquí se ha puesto a llorar. Aquí se ha quedado en silencio escuchando a la otra persona. Aquí le ha salido natural y fue como, wow. Y desde ese día prácticamente en todas las clases la pongo de ejemplo, que hacemos incluso broma interna, decir, miradla. ¿Y ahí qué ha pasado? El trabajo se acumula y al final da resultado, pero cuando no va siempre acorde a lo que tú quieres, en los timings que tú quieres, de la manera que tú quieres, y hay veces que no hay manera de organizar las cosas, que a veces como sociedad me encanta lo que hacemos, de organizar, tener unos objetivos, unos timings, porque si no, no nos hace movernos, pero también tenemos que aceptar que el maldito caos del universo, y cuando digo caos del universo lo digo porque no quiero sonar a es que el universo quiere que tú... No, el universo está muy ocupado haciendo que 2 galaxias colisionen entre ellas como para estar preocupado por si tu ilusión era irte de vacaciones a Tailandia este verano. Le da igual al universo. Demasiadas ilusiones que correrán. Demasiado trabajo. Bueno, perdón. No, nada. Que me parece guay esto que comentas, porque justamente con Artur
lo trabajamos mucho porque... Mi maravilloso sobrino. La palabra que le vamos repitiendo, porque sé que es algo que falta mucho en esta sociedad y en el mundo, que es paciencia. Però és que més me lo diem així, li diem Paciencia. Que además cuando éramos pequeños nos decían que tan sabia esa frase, paciencia, que es la madre de la ciencia. Sí, tal cual. La ciencia, la ciencia es objetiva. Lo que tú la tienes que entender, no descubrir. A veces decimos la ciencia tiene que descubrir. La ciencia no tiene que descubrir nada, en el sentido de que las cosas que pasan, pasan. Las sepas tú o no las sepas, pasan. Pero las tenemos que entender. Y para entender hay que hacer un proceso. Entonces, la ciencia, que es lo más maravilloso que ha inventado el ser humano, requiere siglos a veces. O sea, el ejemplo tonto, a mí estas cosas del espacio ya sabéis que me flipan, ya cuando entro aquí sí que ya la hemos cagado, ¿eh? Pero Einstein predijo matemáticamente los agujeros negros 100 años atrás. Pero la primera foto que hemos hecho a un agujero negro es del año 2018. Bueno, claro. Las cosas llevan... El señor se murió sin saber que lo que él había calculado lo fotografiaríamos más adelante. Es más, en su famosa teoría de la relatividad modificó algunas fórmulas porque no le encajaba el resultado. Podcast de comunicación, ¿eh? No de... Eso me lo dejo para cuando... Es verdad, tienes razón, gracias. Pero fuera. para cerrar este tema, y así podemos cerrar este bloque, también quería decir en torno a la paciencia, es que, claro, las redes es un arma de doble filo. Sí. Porque por un lado es como un cuchillo, ¿no? Que lo puedes utilizar para muchas cosas, ¿no? Y las redes te ayudan a comunicar, te ayudan a conectar, te ayudan a lanzar un mensaje, pero también te pueden acelerar si no las utilizas correctamente, ¿no? El 1,5x, el hacer swipe y ir pasando de reel en reel, ¿no? Entonces, claro, es fácil, entiendo, que perderse en esa velocidad de las redes a la hora de comunicar, ¿no? Entonces, no sé si quizá a nivel corporal, con algún ejercicio, con algún planteamiento, con alguna conexión, con alguna respiración, esto puede ayudarnos a bajar esta intensidad. Seguro que sí, claro, aquí hay un universo de formaciones, o sea, es que claro, o sea, es como ir a una biblioteca y decir, el mejor libro de comedia, y la bibliotecaria te mirará y te dirá, depende. ¿Qué te hace reír? ¿Qué tipo de largo, corto, novela, no sé qué? Depende. Lo que sí iría es por pequeños... sigamos con esa persona que quiere comunicar, pero que es muy tímida y reservada y no se lo ha planteado tal, ¿vale? Márcate pequeños objetivos y cúmplelos. Es mejor pequeños objetivos y cumplidos que grandes objetivos que los dejas todos. Ponme algún ejemplo de pequeños objetivos. Depende de lo que quiera comunicar esa persona. Pues prueba de grabarte en vídeo de pie, digamos. Qué guay. O prueba de grabarte cada día, porque además quitemos los objetivos de encima de la mesa hasta que dominemos un poco el entorno, un poco solo. Entonces, grábate cada día comunicando algo, pero no lo cuelgues. Pero no lo cuelgues. Esto hicimos un ejercicio. Nosotros hicimos Y te ves. Y te ves. Me acuerdo en una amiga mía que es coach y me pidió que entrara dentro de unos ejercicios y constaba en cada día grabarte un vídeo. Y al principio pensé, vaya fricada, ¿eh? Claro. Pero lo hice y cada día tenías que grabar un vídeo explicando cómo te había ido el día hoy. Por ejemplo. Y entonces se colgaban los vídeos, éramos un grupo, creo que éramos 10 chicas y cada día había 10 vídeos en ese grupo en el que... echábamos cada una la chapa. Pero además quitando la presión de lo público. Y ese es un ejercicio muy interesante también para verte, porque las personas quizá pues que nos cuesta más vernos o que a veces tenemos como más vergüenza o pues de golpe ese ejercicio de alguna manera es como que te empodera un poco. Pero es que además, claro, la vergüenza no la tienes que perder. O sea, una de las cosas bonitas de la comunicación es que somos 8.000 millones de personas. ¿Para qué vamos a querer ser todos iguales? Cada uno de nosotros tiene una forma de mover las manos, una forma de mirar, una forma de tal. Lo importante es que estemos cómodos con lo que hacemos. Entonces, si por ejemplo te grabas un vídeo cada día, pero no lo cuelgas, te quitas la presión del juicio. Luego lo ves y te analizas, o lo ves, o te acostumbras. Más que analizarlo está muy bien, ¿eh? Pero es acostumbrarte a verte. Y entonces, de 20 vídeos, cuelga uno. Ahora elige cuál es el que más te guste. Solo uno. Aunque si te gustan 5, renuncia a 4. Elige solo uno. ¿Cuál acabarás colgando? Posiblemente uno en el que te veas guapo, que eso es importante y bien, pero posiblemente acabarás colgando aquel en el que te sientas más tú.
en el que te sientas más... Y ese es el segundo punto de lo que diría a esta persona hipotética que se está iniciando en el mundo de las redes o de la comunicación con voluntad comunicativa. Dejemos de vender el mismo mensaje para todo el mundo en todas partes, ¿no? Eso como todos los aeropuertos en todos los lugares del mundo nos parecen lo mismo, tienen las mismas tiendas, el mismo suelo, están construidos igual. Pero en cambio cuando viajamos lo que buscamos es ese barrio pequeño, ese mercado local, esa persona que nos hace diferentes. Por lo tanto, en la comunicación no intentes vender algo que no eres. Tienes que ser tú, hablando de las cosas que a ti te interesan, con el universo que a ti te interesa, de la manera que a ti te interesa y... Luego iríamos a la segunda parte, que es cuando ya lo intentas profesionalizar y que eso te acompañe al mensaje. Claro, si el mensaje, si estás vendiendo, ¿sabes? Bueno, no es lo mismo vender hielo en el Polo Norte que vender hielo en el desierto. Claro, si al final te hace sentirte genuino estar criticando a los del Real Madrid o a los del Barça y estás haciéndolo en un tenderete del Real Madrid o del Barça, pues igual tu mensaje no acabará de llegar. Pero, coño, esa parte es más importante que te sientas cómodo con lo que estás transmitiendo y con lo que te interesa, que no que intentes parecerte a algo que has visto que por alguna razón crees que ese es el camino correcto, digamos. Otra pregunta que te quería hacer en torno a esto es cómo crees que podemos equilibrar esa espontaneidad que hemos estado comentando, que hay que buscar esa esencia, que no hay que perder y no perderse en los laureles, pero con un guión y con una estructura. Porque claro, quizás soy una persona que, vale, no quiero perder mi esencia, pero tengo que estructurar algo que no va conmigo. Ya. Entonces, ¿cómo hago eso? Vale, ahí tengo muy claro por dónde iría también. Ahí hay una cosa que hay que reivindicar cada día, que no es nada anticuada, que debería ser moderna siempre, que es el trabajo. Eso no sé de qué va. Porque sigue ahí esa cosa que a veces parece que el mundo del marketing o de la publicidad de algún modo nos vende, que es el secreto de hay una cosa que no es ningún secreto, que la sabemos desde hace tiempo y que aplica a todos los campos, trabajar antes. Si tú trabajas antes, el día del examen, tienes que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago lo del guión? Lo primero de todo, coge ese texto y en tu casa, en pijama, en tu soledad, con toda la tranquilidad del mundo, desmenúzalo. Coges, ¿qué es el guión? Que a mí me han dado esto y yo sería desmenuzarlo para alguien que nunca si lo colocamos en el mundo de la empresa sería, vamos a poner, hay que bajar las cosas a ejemplos concretos para poderlo entender. Pues supongamos, tú eres el empleado X y te toca abrir la convención anual hablando sobre, lo que sea, proceso de venta de su ¿se puede decir? Madre, no, pues si no ya se ha dicho así. Vaya. Perfecto, ok. Perfecto. Vale. Y tú te cuesta esto, es algo que te cuesta, ¿vale? Pero a la vez realmente quieres mejorar y tal. Coges ese texto, te sientas en pijama en casa, con tanto tiempo como tengas. No controlas los tiempos. Puede ser que te lo den 48 horas antes, puede ser que te lo den 3 meses antes, no lo sabemos. Con el tiempo que tengas. Sí. Coges ese texto y te toca hacer 5 minutos. Solo tienes que presentar durante 5 minutos el proceso de evolución de venta de su anual en la compañía. Muchos pitidos. Y el montaje me va a odiar. Vale, perfecto. Coges el texto, coges un subrayador, coges un boli y a cada idea fuerza vas buscando las ideas fuerza. ¿Vale? Primero las ideas fuerza empresariales, o sea, aquello que te guste o no te guste se tiene que decir. Vale. No todo se tiene que decir. ¿Cuáles son las ideas fuerza? Se sobreentiende que si vas a hablar de este tema es que sabes de este tema. No sabrás de comunicación, o no te gustará comunicar en público, o te dará pereza, o no serás un súper gran experto. Pero se supone que sabrás de ese tema, si no, no te encargas. Si no sabes de ese tema, ¿qué puede pasar? Entonces hablamos de otra cosa, pero ahí para eso estamos los actores. A mí a veces me han encargado presentar algún evento de temas de los que no soy experto. El tipo de trabajo que hay que hacer es otro. Entonces, si estuviéramos en este segundo escenario, lo que yo les digo es, por favor, las cosas que se tienen que decir de esta manera, marcádmelas clarísimas, explicadme, es que esto se tiene que decir sí o sí, porque aquí no tengo ni idea. Pero si seguimos en este campo... Sí, le pongo un poco de orden para esa persona que lo escuche a posteriori. Es decir, primero le quitamos hierro al asunto, nos lo tomamos con calma, lo respiramos, cogemos ese texto, nos marcamos aquellos puntos... Las ideas más clave. Que son más importantes, ¿qué hacemos con eso? Vale, las ideas más clave a nivel empresarial, o sea, lo que tú tienes que comunicar por discurso de empresa. Luego, con otro subrayador de otro color,
marcas lo que son las ideas más clave para ti a nivel emocional, con lo que conectas más de ese texto. A lo mejor, o sea, la comunicación emocional. Porque a veces hablamos de comunicación como desde aquí, pero si yo tengo razón, ¿cómo es que ella no lo entiende? Es que da igual. O sea, desde aquí, la comunicación es desde aquí, no es desde aquí. Es desde aquí. Por eso no somos ChatGPTs intercambiando discurso entre nosotros. Eso yo soy más buena. Exactamente. Bueno, eso lo dicen en ventas, que al final justificas tus decisiones emocionales con decisiones racionales. Claro. Pero en verdad te compras este móvil y no sé otro por emociones. Sí. Exactamente, por eso hay muchos tipos de inteligencia y la emocional es una. Entonces, claro, tú te marcas la comunicación emocional de ese discurso. ¿Qué te mueve a ti? Porque el mismo discurso, el mismo texto, típica empresa que prepara una parrafadita, que es lo que se tiene que decir, ¿no? Se lo dan a él o me lo dan a mí, somos dos personas diferentes. Si somos dos personas diferentes, los datos serán los mismos. Este año hemos subido en este apartado un 29,4% respecto al año anterior. Eso no es opinable emocionalmente. El dato es ese. Pero a lo mejor a él le resuena más emocionalmente el decir, somos un equipo humano que de forma conjunta hemos superado pruebas difíciles. ¿Por qué? Porque alguna de las pruebas más difíciles le han pasado a él. Y a lo mejor a mí resuena más del discurso el decir, esta es una empresa joven que tiene menos de 3 años y que tiene todo un futuro por delante. ¿Por qué? Porque a mí me motiva más el reto a largo plazo. A él le motivarán emocionalmente unas cosas, a mí me motivarán emocionalmente otras. Y eso hay que marcarlo con un color diferente. Eso me parece súper interesante. Entonces tenemos, rebobino, ese texto, nos hemos desapegado, hemos subrayado las ideas clave, las conectamos con emociones e intentamos trasladar esas emociones. Aún no. Vale. Faltaría un tercer punto, que sería, ¿qué es lo que tachas? El boli, ¿qué es lo que tachas? O sea, no tienes que leer eso de entrada, y si lo tienes que leer, o sea... Cuando dices tachas, dices... Fuera, esto se puede no decir. Vale. Porque hay gente que le dan un texto y se agarra al texto y dice, un momento, ¿qué se puede prescindir? ¿Qué es lo que tú tacharías? De aquí, ¿qué es redundante? ¿Qué es irrelevante? ¿Qué no te gusta? ¿Qué es lo que tachas? ¿Vale? Y entonces, lo que le dirías, ahora ya no tiene, primero, cuando has llegado a esto, tú ya no tienes, ahí tengo que hacer este discurso mañana. Tú ahora tienes un papel lleno de tachaduras, rayas y colores. Por lo tanto, te lo conoces. Es un mapa para ti. Ya no es un texto, ahora es un mapa. Ahora sabes que este trozo te cuesta porque es un poco una albóndiga de datos, este trozo te gusta porque es la parte donde hablas de lo que... Ahora ya te lo conoces. Ahora ya puedes empezar a comunicarlo, ¿vale? Has tachado lo que no te conectaba y has destacado lo que te conectaba emocionalmente, y lo que te conecte o no te conecte lo tienes que decir. Ahora lo ensayas, ¿vale? Yo diría, si se puede y te ¿Ensayar lo que es? ¿Te pones delante del espejo y lo repites? O no, delante del espejo, no, en el comedor de tu casa mientras te tomas un café. Digamos, ¿En voz alta, en voz baja? Exactamente, quita la presión. Pero antes que eso, yo miraría, porque si lo has podido desmenuzar tanto, yo lo que me prepararía son unas tarjetas con unos talking points. O sea, yo no pretendería decir este discurso. Yo cuando he tenido que presentar un evento de una empresa, por ejemplo, que no me mueve mucho porque me han contratado para eso, lo que me hago es unas tarjetas. O sea, ensayo mucho el discurso, hago todo esto, pero cuando ya lo tengo, me hago mis tarjetas donde destaco los talking points de los que tengo que hablar en orden. ¿Por qué? Porque ya me sé el discurso. Cuando tú has trabajado tanto un texto, que sabes destacar en colores, qué te mueve emocionalmente, qué son datos que se tienen que decir y qué te sobra, ese texto te lo conoces, sabes por dónde empieza, por dónde pasa. Al final es como si fuera una interpretación o un guión, tiene un arco, tienes que contar una historia de principio a final, con las herramientas que tengas. Si te dan un texto muy marcado, pues es ese, y si te dan libertad, pues ese es otro. Pero vas a tener que bajarlo a ti. Por lo tanto, si puedes, no vayas con un discurso. Pero prepárate unas tarjetas. Puede que a mucha gente le pase ese miedo a dejarte algún punto importante. En una tarjeta estará, el punto importante estará marcado. ¿Por qué una tarjeta y no un papel? Porque en un papel donde está la parrafada, cuando estés nervioso así delante de la gente, miras y lo que ves es un laberinto de letras. Pero cuando tú tienes 15 tarjetas o 25, ¿qué más da? 15 o 25 tarjetas, y además creo mucho en las tarjetas, no en un móvil, en las tarjetas, porque las puedes pasar, las puedes usar. Cuando una persona tiene un elemento en la mano al hablar, como yo ahora mismo, se relaja. Un boli, algo que tienes en las manos, porque con esto te pones en método de... Le pasas la presión al papel de tener que acordarte. Pero un papel, una hoja de papel hace así, crac, 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 y se ve, y son todo letras, y tienes que ir a buscar lo que quieres decir. Una tarjeta,
5 puntos por tarjeta. En 10 tarjetas tendrás 50 puntos. En 50 puntos tienes un discurso de 50 minutos. Claro. 1 minuto por tarjeta, 50 tarjetas, 1 hora de discurso prácticamente. Entonces, te marcas esos puntos. ¿Por qué? Porque si tú los entiendes, los sabrás explicar. Y los sabrás explicar si has hecho trabajo de mesa, ¿vale? Por lo tanto, si hay un punto que dice la evolución del mercado respecto a su madre en el año 2024, tú ya sabes. Otro pitido. Otro pitido. Hace rato que no había. Ya es para avisarle, para que cuando lo escuche lo ponga. Tú sobre eso ya sabes lo que significa, porque eres experto en ese campo. Tú me sabes hablar 1 minuto sobre la evolución del mercado respecto a su en el año 2024. Seguro que sí. Cojamos algo de lo que tú trabajas cada día o de lo que tú trabajas cada día. Te digo, o sea, tú hablas de hablar con los clientes y ventas, por ejemplo, y yo te pongo un talking point que dice gestionar un cliente difícil sin perder esa venta. ¿A que tú me puedes hablar 1 minuto sobre eso? No, de eso no podemos hablar. Ahora mismo no puedo De eso no hablar tenemos ni idea. Pero sí, algo podría... Por decir, Sí. ya está, ya lo tienes, ya tienes el discurso, ya está. Entonces, el miedo que tengas tú de, ay, me quedo en blanco, o ay, no he dicho eso, o ay, no tal, lo resuelves con trabajo de mesa y unas tarjetas. El día que vayas al discurso, y luego lo has ensayado en casa, lo harás de madre, porque te lo sabes, porque estás nervioso, pero sabes lo que va a pasar, sabes cuánto te va a durar, sabes de lo que tienes que hablar, en qué orden, qué parte te conecta emocionalmente, qué parte te conecta con los datos. Ya está. No, me parece súper interesante toda esta reflexión. Además, justamente, ya te lo he dicho varias veces, pero te admiro mucho en este hacer stop, tuyo. idiotita, No, pero que es verdad. Corte esa parte. No, que es verdad porque a mí, yo qué sé, pues me gustaría mucho a veces cuando me enfrento a reuniones o me enfrento al día a día, soy muy de improvisar y yo creo que eso me juega a la contra porque no... Depende, improvisar es muy bueno, ¿eh? Es una gran virtud, No, si lo porque tienes marcado en unos puntos. ordeno, y yo creo que a veces es como que puedo llegar a sembrar el caos. Entonces, a veces, cuando soy capaz de bajar un momento a la tierra, parar un momento y mirar, vale, hay que hacer esto, yo creo que la gente que trabaja conmigo también como que agradece cuando encuentro ese orden, ¿sabes? Yo hablo solo a nivel comunicativo, ¿eh? No organizativo del trabajo, porque es otra cosa. No, pero a nivel comunicativo, ya que lo has sacado tú, déjame que resalte en positivo la improvisar. El que sabe improvisar tiene una gran virtud, que tiene morro. Eso a los alumnos se lo digo a veces, cuando tienes el típico alumno en clase que tiene mucho morro. El morro es bueno a nivel comunicativo, porque te da impunidad, y la impunidad es sana. Vale. El morro quiere decir que tú tiras millas y estás ok con tirar millas. Por lo tanto, eso es bueno porque eso comunica. El problema, y me acuerdo cuando estudiaba interpretación, había un cartel en la entrada de la escuela que lo ponía, y se me ha quedado grabado ese mensaje que decía: el talento no suple las carencias técnicas. Y ese moto qué buena esa. se me quedó grabado. Tú tienes talento, puedes improvisar, tienes talento. El talento es improvisar a nivel comunicativo. Eso no suple las carencias técnicas. ¿Qué quiere decir las carencias técnicas? Que a lo largo de 1 hora, sí o sí, tienes que hablar de esto, y de lo otro. Vale, pues si improvisar es bueno. Lo puedes usar a favor, pero con estructura. Eso quiere decir que no te tienes que preparar un gran texto. El que sabe improvisar tiene impunidad, por lo tanto no se tiene que preparar 5 páginas de discurso. Puede improvisar, pero al que improvisa y no se prepara... Eso me pasó una vez a mí. Bueno, eso, por ejemplo, yo tengo discurso, yo puedo hablar de cosas largo y tendido, pero, por ejemplo, cuando me pongo nervioso yo, en una entrega de premios o en una presentación cuando tengo un muy breve periodo de tiempo para decir una serie de tal. Eso me pasó, ya sabéis, en lo de... Sí. Confié en mí y en mi capacidad comunicativa. Y ese día estaba en alta exposición emocional... Y me falló. ¿Por qué? Porque no me había preparado, no me había organizado lo que hablaría. Pues mira, justamente me va bien que me expliques esto porque... Y luego mi madre se burló de mí el día siguiente. Cosa atreve. Me gustará como coger esta parte también, ¿vale? Porque hay mucha gente que le pasa que a veces pues se pone delante de 50 personas y comunica de maravilla, pero luego lo pones delante de una cámara y se bloquea totalmente, Claro. ¿no? Entonces es... es decir, ¿de qué manera podemos hacer para evitar ese bloqueo y por qué crees tú que pasan estas cosas? Sí, porque ¿por qué 1000 personas a alguien puede no serle un problema y una sola cámara sí? Es muy fácil, por falta de hábito. Es muy fácil, por falta de hábito. Entonces, ¿qué le diría a esa persona? Esa persona tiene que entrenar. Tú no pierdes peso si no haces dieta y vas al gym. Ya está. Es tan simple. Quítate la presión. No sabes de algo. Bienvenido al mundo de los humanos donde no sabemos de todo. Ya está. Y quizás también porque quedará un recuerdo permanente de eso, ¿no? Sí, Entonces,
Lo que hablamos antes de la autoexigencia. Pero hay un punto muy interesante. Si alguien puede comunicar delante de 1000 personas, tiene que poder comunicar delante de una cámara, porque lo más difícil ya lo está sabiendo hacer. Lo más difícil es que tiene claro, lo más difícil ya lo domina, que es la capacidad de elaborar un discurso y convencer a un interlocutor de que participe en la coordinación colectiva de ese algo que quiere lograr. Eso es lo difícil. Y ya lo domina. Solo hay que adaptarlo a un medio. Perdona, ¿eh? Sí, Eso es lo diferente. No es alguien que no se bloquea delante de una cámara, pero se bloquea si tiene que hablar en público. Ahí tendríamos un problema, porque es alguien que domina un medio, pero que no domina un objetivo y una comunicación. Alguien que puede hablar delante de 1000 personas, es fácil colocarlo delante de una cámara, solo que, primero, hay que aceptar que es un medio que no dominas. Por lo tanto, vas a tener que grabarte mucho, verte mucho y practicar mucho. Del mismo modo que yo no juego bien a fútbol. ¿Por qué? Porque no he jugado nunca. Ya. Eso nos pasa mucho aquí en YouMagic, que vienen ponentes pues que son excelentes comunicadores, quizás son profesores, personas que tienen 1000 personas, 500, las que sean, pero vienen aquí y se bloquean mucho y ahí quizá no hay prompter. Entonces, un ejercicio que aquí hacemos mucho y que suele funcionar es decir, oye, no hables a la cámara, no mires a cámara, mírame a mí. Y tú te pones justo un pasito detrás de la cámara y a la derecha, con lo que parece que esté mirando a la cámara, pero te está mirando a ti. Entonces, el simple hecho de tener una persona que está al otro lado recepcionando y voy asintiendo y voy trasladándole con comunicación no verbal que ese mensaje que él está comunicándome a mí, no a la cámara, está llegando, esa persona se relaja, baja esa presión, como está pasando ahora, que estamos teniendo una conversación, pero hay 3 cámaras grabando, y de repente esa comunicación fluye. Es absolutamente, me parece muy bien que hagáis eso, y además es curioso porque a mis alumnos de interpretación les hago un ejercicio que es exactamente lo mismo, pero aplicado al campo de la interpretación. Es, tráete un monólogo y haz un monólogo. Y a veces te viene alguien, por primera vez que hace la asignatura de interpretación a cámara, y se pone a mirar la cámara. Estaba muy triste el día que papá murió, muy triste porque nunca me pudo decir las cosas que yo quería haber escuchado, y es como, ¿con quién estás hablando? Porque es una cámara, es inerte, no te va a responder. ¿Tú con quién? ¿A quién? ¿Imaginas? Hola, soy tu padre. Las 3 a la vez, ¿eh? y la puerta está lejos. Claro, ¿con quién hablas? ¿A quién le estás diciendo estaba muy triste el día que papá murió? Porque no es lo mismo decirle que estaba muy triste el día que papá murió a tu hermano que decirle está muy triste el día que papá murió a un desconocido en un bar. No es lo mismo decírselo después de que tu papá haya muerto que cuando hace 20 años que tu papá murió. Es que no es lo mismo. Es que es aquello que hablamos de la comunicación no verbal y también de la conexión entre las personas. Eso. ¿No? Si hay alguien que conecta contigo y de ahí pues todo ese ejercicio de trasladar esa conexión cambia completamente, ¿no? Y juegas con la escucha, entonces. Entonces yo les digo, vale, ok, vamos a hacer el mismo monólogo, pero ahora te voy a sentar a alguien. Y saco a alguien del público y digo, siéntate. O les digo a ellos, elige a alguien del público, a quien tú quieras. Ay, es que no sé, pues toma una decisión. Puedes elegir a todas las personas que tú quieres. Vale, pues tú. Y pones una persona delante, se pone a escuchar, luego vemos el monólogo en la segunda toma y decimos, ¿es lo mismo? No tiene nada que ver. Ha cambiado totalmente. Sí que es verdad que en este sentido también, como para sumar un poquito a esto, Sí. Con los clientes muchas veces lo que hacemos es que hablamos con ellos, ¿no? Y yo creo que la empatía que hay de la persona que está detrás de la cámara otra es gran como cosa. súper importante. Claro. Entonces, a todos los cámaras es muy importante también tener en cuenta que la persona que tienes delante es una persona que se está exponiendo y sentir como esta empatía, acompañarlo y demás, yo creo que es importante. Sí, pero en torno a esto intento ponerme en la mente de esa persona que se quiere poner delante de esa cámara, pero que le falta esa habilidad comunicativa. Sí, o simplemente lanzarse. A veces quizás es simplemente eso, ¿no? Y yo me pongo en su piel y pienso, vale, ok, yo tengo que comunicar siendo yo, sin perder mi naturalidad, pero a la vez, si quiero trasladar un mensaje que llegue, quizá hay cosas que yo hago que son de mi naturaleza que no ayudan a trasladar el mensaje. Por ejemplo, quizá yo hablo muy rápido y esa velocidad hablando traslada un mensaje diferente al que yo quiero trasladar. Exacto. ¿Dónde está el equilibrio? No hay una ciencia. No hay una ciencia. Como no hay una ciencia, todo es válido o inválido dependiendo de la persona y el objetivo de la comunicación estratégica. Entonces, lo que yo diría, de nuevo, es práctica. O sea, a ver, los milagros no existen. Casualmente, los milagros dejaron de existir en la historia de la humanidad cuando el ser humano inventó las cámaras.
Antes había milagros, pero cuando inventamos las cámaras ya aquello de se tiene que probar. el agua, el no sé qué, todas esas cosas ya han desaparecido. ¿Por qué? Porque no existen los milagros. Entonces, ¿qué existe? El trabajo. Tú no puedes coger a una persona que nunca ha comunicado a cámara, que no sabe y que le da miedo y ponerla delante de una cámara rodeada de un equipo técnico que desconoce y pretender que en la primera toma salga, no saldrá, ¿vale? Por lo tanto, hay que ir por fases. Entonces, lo primero que le diría es cualquier persona que tenga que habituarse a hablar a cámara, porque se lo pidan por redes sociales, por tal, que se grabe cada día, diciendo, comunicando algo, pero que no lo cuelgue. Hay que eliminar la presión de la valoración exterior. Pero si esa persona dice, vale, estoy siendo yo, pero esto no me está acabando de convencer porque creo que esto me anula, ¿qué es mejor? Practicar. Por ejemplo, hablo muy rápido, voy a practicar el hablar más lento hasta que me deje de costar hablar más lento. Sin publicarlo, de nuevo. Vale, ok. Yo me veo en mis vídeos en redes o en lo tal y hablo muy rápido. Y, hay quien habla muy rápido, o sea, yo hablo fuerte y a veces rápido. Pues depende, hay veces que pues así me comunico y tampoco me importa porque no aleja el mensaje. Y en cambio hay otras veces que pienso, no, aquí está alejando el mensaje. Claro. ¿Cuándo lo cambio? No lo sé, no hay una ciencia, dependerá. Por lo tanto, tengo que tomar conciencia de cómo. Es como aprender idiomas, por ejemplo, típico, ¿no? Hostia, a veces hay alumnos que me lo dicen respecto a cámara. Hostia, vine aquí y me gustaban las cosas que hago en interpretación y después de 6 meses dando clases de cámara siento que sé menos y que lo hago peor. No, es una percepción, no es Has puesto real. más conciencia. Exacto, has puesto conciencia de lo que hacías mal. Antes tenías una virtud, que es que te daba igual cometer errores, y tenías un defecto, que es que cometías errores. Ahora no tienes ninguna virtud y tienes 2 defectos. Vaya, y encima pago para eso. Pero démosle tiempo. Ahora cometes errores y ahora sabes que los cometes. Por tanto, la percepción que tienes es que ha sido peor. No ha sido peor. Lo que pasa es que tienes que pasar por esa fase. Bueno, hay una parte del crecimiento de alguna habilidad que es que al principio creces muy rápido en algo, pero luego viene un valle, ¿no? Y eso se puede extender muchísimo, ¿no? Exacto. Pero sin perder el hilo, me gustaría seguir en este punto en el que estábamos y hablar de los silencios, ¿no? Sí. La magia de los silencios, la fuerza que tiene el no decir en vez de decir, ¿no? Y cómo utilizarlos, cómo jugarlos, cómo utilizarlos como subrayador, dijéramos. Absolutamente. O sea, en una de las clases que doy de comunicación, no sé, hay un apartado entero solo por los silencios, porque el uso del silencio crea expectativa. Y además te permite un cambio de entonación. Qué guay, porque el no decir subraya lo que vas a decir. Exactamente. La pausa, perdón. Dime. No. Esto me hace reflexionar también que mi madre siempre me lo decía esto, en plan, no es importante que cuando estés hablando con alguien, te quedes callada un momento. Uy. Porque entonces es como que esa persona se siente muy incómoda. Uy. Tiene que empezar a pensar por ella misma, ¿sabes? Y entonces es como que está guay porque estás invitando a la persona también a reflexionar. Claro, es que además, esto es buenísimo, esto que has dicho, porque además no todos podemos tener todas las habilidades, digamos. Entonces, digamos que la habilidad de ser una persona callada no la tengo yo. A mí esa no me ha tocado. Entonces, cuando te encuentras con una de esas personas que sí tienen esa habilidad de ponerte nervioso, ¿sabes? A esa gente que estás hablando y... Ay, sí. Y digas lo que digas, se te quedan mirando. Y aunque le hagas una pregunta, te hacen... y vuelven a mirar. Y tú... y empiezas a hablar de más. Qué envidia la gente que sabe hacer eso. No, pero hablando de los silencios, los silencios a nivel comunicativo, a nivel de un vídeo corporativo, de una presentación, también se pueden trabajar, ensayar del mismo modo que un texto. Coge ese texto, volvemos a ese texto. Sí, que quizá me gustaría añadir un punto aquí, no cambio de tema, ¿eh? Quizá un tema sería, en esos subrayados, añadirle un silencio delante. Claro. O sea, coge ese texto de nuevo, que lo tenemos marcado con el color azul, las cosas que nos han movido emocionalmente. En el color verde, las cosas que tenemos que decir por empresa sí o sí. Y en tachado, aquello que hemos quitado. Y ahora cogemos un rotulador negro, a mí me lo enseñaron a hacer así en las clases de interpretación, y marcamos 2 rayas gruesas en aquel sitio donde tú quieres hacer una pausa o un silencio. Muy bueno. Y te las marcas. Estás hablando, en nuestra empresa hemos cambiado muchas cosas y ahí te marcas 2 rayas negras. Pues cuando estés haciendo el discurso y te lo ensayes en casa, te lo miras, lees la frase que te recuerda que tienes que hablar de que en la empresa se han cambiado muchas cosas. En nuestra empresa
hemos cambiado muchas cosas. Y aún cambiaremos más, porque el futuro está de nuestro lado. Y te lo marcas, aquí tengo que parar. Y cuando paro, ¿qué hago? Miro. ¿A qué miro? A la persona que tengo delante. Claro, porque ese silencio, como de saque, te incomoda al público, a todo el mundo. Es como, ¿qué me estoy perdiendo? ¿No? Eso me pasó una vez, lo escuché una vez en la radio, que decían que los silencios se exageraban muchísimo más, porque como no estás viendo, lo único que tienes es el sonido. Entonces, que lo decía Jordi Basté, creo que lo decía. Ya me imaginaba. Que si en un momento hacía una micropausa, la gente ya se pensaba que se había estropeado la radio, porque tenía que estar hablando todo el rato, ¿no? Entonces, es una gran fórmula de ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha callado? Y entonces ese foco vuelve. Absolutamente, es exactamente eso. El silencio recupera la atención de tu interlocutor, porque no podemos estar trasladando ideas de forma continuada y constante todo el rato. Y es ahí donde entra en juego el lenguaje paraverbal y la comunicación no verbal. Entonces, lo que es plano se vuelve predecible. Lo que es predecible se vuelve aburrido. O sea, yo a mis alumnos a veces les pongo el ejemplo de una canción, una batería, ¿no? Empiezas a escuchar una canción, tum tum pa, tum tum pa, tum tum pa, y dices, oye, este ritmo me gusta. Vale, pero si pasa un minuto sigue haciendo tum tum pa, tum tum pa, tú sabes que después de cada tum tum pa que va a venir otro tum tum pa. Exacto. Hay los sonidos horizontales y los verticales. Los horizontales los integras. De hecho, los denoisers que te quitan el sonido, los horizontales los quitan muy bien, porque son predecibles, pero los verticales son imposibles de quitar. Claro, exactamente. Y eso puede aplicarse a un silencio, ¿no? A nivel comunicativo tú tienes que buscar todas las maneras posibles de que tu interlocución o de que tu comunicación no se vuelva predecible. Qué buena. No puede ser predecible porque entonces se aburrirá. Ya saben lo que vas a decir. En un mundo en el que ahora mismo pues todo el tema de la belleza, los filtros, tal... a mí me gustaría saber qué opinas en torno a todo esto de los filtros y falsear la realidad. Y el falsear la realidad. Y si tú has tenido alguna crisis relacionada con tu imagen o en cómo te ven los demás, ¿sabes? Es decir, ¿cómo juega todo esto? El hecho de que haya una cámara grabándote le añade presión a ese tema. Bueno, son preguntas muy profundas, para intentar sintetizar tampoco luego te diréis que me enrollo, pero claro, hay que practicarlo, ¿no? ¿Cómo se responde a eso de forma breve? En 3 frases, en 2 minutos. Touché. Eso es el profe, no el alumno ahora. Bueno, mis ahora argumentos no, contra mí. No, aquí es más divertido cuando es al revés. A ver, ¿qué pienso de los filtros y de todo eso? A ver, de nuevo, intento no juzgar de forma generalizada todo. Me parecen bien los filtros, igual que me parecen bien los no filtros. Vamos por partes. Todos son convenciones y comunicaciones. Si hay honestidad y hay, pues eso, la persona genuina y el código es el correcto, todo está bien. Me explico. Es como ir al teatro. Tú vas al teatro, ya sabes que en ese escenario va a pasar todo. Ya sabes que eso no es un jardín, que eso es un escenario. Jugamos a la convención. Tú haces ver cuando actúes que eso es un jardín y yo como espectador hago ver que me creo que eso es un jardín y mediante ese código todo bien. Porque con el filtro pasa lo mismo. Si es una cosa evidente, si es una cosa que forma parte de una convención narrativa, de un juego, si es tu forma de comunicar, si hay un influencer que todos sus vídeos se pone una nariz de gato y unas orejitas de gato, pues yo cuando lo vea, lo que voy a esperar, yo cuando entre en su Instagram voy a esperar el gato. No pienso, es un gato. Ya sé que no lo es. Es un personaje. Entonces, si tu forma de comunicar es una belleza canónica, tradicional y tal, y tú lo vendes desde ese glow de oh, qué tía tan atractiva, canónica, no sé qué, no sé cuántos, siempre que forme parte de la convención me parecerá bien. ¿Qué no me parece bien a mí? No me parece bien que me utilices para venderme cremas de la cara para evitar las arrugas a alguien que no tiene arrugas, además le pongas maquillaje, además le pongas una luz que aplane su imagen y además le pongas un filtro y me digas que tiene esa cara porque se ha puesto la crema marca digamos, no me sirve. Aquí me estás engañando. Aquí estás utilizando unos códigos comunicativos para venderme un mensaje que no solamente no es verdad, sino que es contradictorio. ¿Dónde entra el problema? Pues cuando personas que están en fase formativa, o sea, un chaval o una chavala de 15 años, no tiene todavía desarrollada la capacidad de entender que eso no es la realidad.
Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Cuando todos los niños o las niñas de 15 años se quieren ver la cara de la misma manera, ahí debería entrar la sociedad a proteger los padres, los tutores, los educadores, los ciudadanos. Pero como estamos hablando puramente de comunicación, para mí, si el mensaje es coherente con el contenido y con la forma y con el canal... Bueno, el cine se utiliza, ¿no? Claro, pues un filtro. O sea, yo veo... iba a decir, yo veo las películas de Tom Cruise y sé que no son verdad, pero no es el mejor ejemplo del mundo, porque el tío a sus 60 y pico de... Por cierto, dato curioso, Tom Cruise es ahora, en la última película que ha estrenado, mayor que Ian McKellen cuando interpretaba a Gandalf en la primera del Señor de los Anillos. ¡Bum! Madre mía. Ahora vamos sumando décadas. Entonces lo veo así. No estoy en contra de los filtros. Es un canal más. Lo que estoy en contra de una utilización fraudulenta de los filtros. Y una pregunta. Creo que aquí hay un tema de las expectativas y los objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que alguien se graba y le pone muchas expectativas a esa grabación. Eso le puede generar un bloqueo desde el miedo de si lo haré bien o no. ¿Qué tipo de expectativas? Expectativas del resultado, de que el resultado sea perfecto. Ya. Entonces, mi pregunta es, vale, yo me grabo, he proyectado mis expectativas, vale, la teoría dice que no debería hacerlo, pero soy humano, mierda, lo he hecho. Mi pregunta es, ¿cómo gestiono la frustración de cuando veo ese vídeo y digo, buah, no me gusta lo que veo? La frustración tenemos que aceptarla como una parte del... Yo a veces a los alumnos les digo, no sé si es lo más políticamente correcto del mundo de decir o no, pero creo mucho en la frustración, fíjate tú. Creo mucho en el poder energético que tiene la frustración. Y a veces les digo, si te vas frustrado de una clase, ¿sabes qué? No me importa. Y no solo no me importa, sino que incluso me gusta. Porque quiere decir que hay algo que te importa, que lo querías y no lo has logrado. Evidentemente que estás frustrado. Lo que me va a importar es que no vuelvas a la clase siguiente. Una persona me dijo una vez que la frustración es lo que había hecho avanzar la humanidad. Absolutamente. La frustración de no poder volar y se inventar aviones. Absolutamente, absolutamente. Es una gran herramienta. Es una gran herramienta. Somos unos frustrados. Otra forma de verlos es así. Frustrados haciendo cosas. ¿Qué quieres, la positiva o la negativa? Elige. Pero yo al alumno le digo, vuelve a la clase que viene. Y ya está. Mientras tú vuelvas a la clase que viene y te prepares un poquitín más, ya está todo bien. ¿No? Claro. Ves un vídeo, tenías unas altas expectativas y te ha frustrado. Primero de todo, nunca me voy a manifestar en contra de la frustración. Yo a veces me preparo un casting o me preparo un proyecto, me lo trabajo, me esfuerzo, le dedico horas, le pongo el corazón, le pongo el alma y le pongo todo. ¿Por qué lo hago? Pues claro, pues porque quiero un resultado, evidentemente. Ya sé que las probabilidades son bajas, pero estoy trabajando duro para un resultado. Y a veces me molesta cuando no sale ese proyecto, me duele, y a lo mejor alguien con toda su buena fe del entorno me dice, no estés jodido, un momento. Si me hubiesen dado este proyecto, ¿me aceptarías que estuviera 3 días saltando de alegría y que te dijera vamos a celebrarlo? Sí, ¿verdad? Pues por la ley del péndulo, si me aceptas 3 días de celebración, me tienes que aceptar 3 días de duelo. Claro que siento frustración. ¿Cómo no la voy a sentir? Le he puesto el corazón, el alma y las entrañas en lograr algo y no lo he logrado. Es que pretender lo contrario es intentar convertirme en un robot. Pues la frustración la transito. Sí, pero esto me gustaría vincularlo con el siguiente tema que creo que tiene una relación directa. Es decir, ok, dentro de un terreno práctico de alumno aprendiendo, la frustración puede ser un aliado. Sí. Pero hay un documental muy bueno que es El dilema de las redes, creo que lo has visto en Netflix, que te habla de la influencia del mundo digital y la exposición a la que estamos sometidos y la comparación, ¿no? Entonces, claro, yo empiezo a comunicar en redes... y tengo esa exposición digital que puede mermar mi autoestima, depende de cómo, dentro de esa frustración, ¿no? Y todo eso puede ser, pues, un cóctel difícil de gestionar a veces, ¿no? Claro, pero es que depende del enfoque, quiero decir. Si la frustración es una frustración realista basada en unas expectativas... Claro, es que aquí lo que tú me estás planteando es una frustración generalizada en ausencia de objetivo. O sea, no es... Voy a jugar una partida de ajedrez. Quiero ganar la partida de ajedrez. No gano la partida de ajedrez, me frustro porque no he ganado. Perfecto, ahí hay un objetivo, unas expectativas, una estrategia y una derrota. Frustración, next. Pero el problema es cuando es una frustración generalizada. ¿Por qué yo soy moreno? Yo quiero ser rubio.
¿Por qué tengo los ojos oscuros? Yo quiero tener los ojos verdes y entonces me siento mal y me voy a sentir mal desde el primer minuto del día hasta el último minuto del día porque no voy a poder tener nunca los ojos verdes porque mis ojos son marrones, digamos, ¿no? Sí que puede existir el pelo, bueno, si no me gusta castaño pues me lo puedo teñir, a los ojos me puedo poner lentillas de colores, pero esta es la cara, este soy yo. Entonces, ¿yo puedo mejorar mi versión de mí mismo? Sí, pero cuando hablamos de una frustración generalizada a raíz de no tener un objetivo concreto, igual el proceso que tenemos que hacer es más de tipo terapéutico que no de tipo táctico estratégico. Igual lo mejor que podemos hacer para transitar la frustración y lograr nuestros objetivos es ir a terapia y asumir que hay cosas que no pueden ser. Y yo soy un gran defensor de que impossible is nothing y todas esas cosas me las creo de verdad, pero desde una base... Volvemos al código, volvemos al lenguaje comunicativo. Yo voy al teatro y no estoy viendo un jardín, estoy haciendo ver que veo un jardín como un canal honesto comunicativo donde ellos actúan como si hubiera un jardín y yo hago ver que me creo que hay un jardín. Pues pasa lo mismo con esto. O sea, impossible is nothing. Yo puedo lograr todas las metas. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, de forma aspiracional. Yo soy el dueño y el señor de mi vida. Tengo una serie de X años, no sé cuántos, en este planeta y los puedo gestionar como quiera. Creo en el cambio, me puedo esforzar y puedo luchar para lograr una serie de metas. Desde aquí, impossible is nothing, porque la vida es tan maravillosa que a veces, hasta cuando ya no tienes esperanza, te da un vuelco que no te esperes y te cambia la vida en positivo. Pero impossible is nothing no es verdad estricto sensu. Porque no, yo... Pero las redes quizá te trasladan el mensaje equivocado a veces. Exacto. ¿No? Es donde cuando todo es posible, todo el mundo está en yates, todo el mundo... No todo el mundo está en yates, digamos. Alquilar un yate es más fácil que comprar. Los barquitos en verano es como... No, pero es que es un código, de nuevo es una convención. O sea, cuando yo entro en Instagram, todo el mundo tiene éxito menos yo. Cuando estoy verano, digo, joder, ¿dónde están todos esos yates? Porque todos mis amigos están en yate, porque yo no estoy en un yate. Pero es que de nuevo es una convención. Porque luego de nuevo, tú, un día una amiga te dice, ¿te vienes al puerto a tomar un café? Y vais al puerto a tomar un café, y cuando estás en el puerto tomando un café pone día de puertas abiertas de yate, y con tu amiga dices, hola, qué bueno, entramos a mirar, sí. ¿Y qué vas a hacer cuando estés en el yate? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando estés con tu amiga y tomándote una cerveza de buen rollo? ¿Qué es lo que harás? ¿Te harás un selfie? Sí. Seguro. Pero desde el jaja. No estás pensando, voy a vender que tengo un yate. Estás con tu amiga, jaja. Es una foto. Es una foto. Estoy aquí ahora y me he hecho una foto. Lo típico que a Pablo lo decimos a veces. Pasas y ves, pero eso no pasa solo en las redes sociales, también puede pasar en la vida real, ¿no? Tú ves una familia súper feliz, paseando con su hijo, pasándose súper bien, y Pablo y yo quizá ese día hemos tenido que trabajar 12 horas y estamos andando por la calle y decimos... Hostia, qué guay ellos, qué mal nosotros. Y dices, no, pero tú estás viendo la foto, tú no estás viendo qué hay delante, qué hay detrás. Claro. Y las redes es esto, pero amplificado y multiplicado. Yo estoy a favor de las redes, si las aceptamos como una convención. Yo sé que lo que veo en Instagram no es real. Pero alguien de 15 años que no lo han entrenado tiene esa capacidad o tal vez todavía no. Ahí está el problema. El problema es que estamos viviendo y construyendo sobre una realidad que está deformada. Es como cuando ibas de pequeño al Tibidabo a la sala de los espejos. Y hay el espejo que te hace gordo, el espejo que te hace delgado, el espejo que te hace un bicho raro. Ni soy ese gordo, ni soy ese delgado, ni soy ese bicho raro. ¿Este espejo es realidad? Sí. ¿Este espejo está deformando la realidad? También. Qué buena esta analogía. Me gusta bien. encanta. Son 20 euros. Ya para... Así un poco. No me va WhatsApp, solo Bifi. Me la apuntas y ya. Así es a 60 días con ilusión. A 60 días Esto es un gran engaño. Creo haberlo... Aún no saber de dónde viene... Cuando un cliente te viene y te dice... Te pago a 60 días. Te ponen mi página web, ¿sabes? Y con ilusión. Sí, buena ilusión, es arte, ¿sabes? Ay, sí. Bueno, así ya un poco para ir cerrando el podcast, a mí lo que me gustaría saber es qué has aprendido de ti mismo en estos años y qué consejo darías a gente que empieza con todo el tema de la comunicación, de ser actor o de comunicar delante de cámaras. Vale. Que he aprendido de mí mismo muchas cosas. Que he aprendido de mí mismo estos últimos años. A ir a terapia, por ejemplo. A que no somos perfectos y que hay que trabajar las cosas, eso de mí mismo, ¿no? A colocar las cosas
en su justo lugar, ¿no? Porque a veces la respuesta emocional es una, pero la realidad es otra. Entonces yo no quiero responder desde la respuesta emocional, yo quiero responder desde una visión. Otra cosa que he aprendido en los últimos años también puede sonar contradictoria con la primera y puede que hasta lo sea, a luchar. A luchar. A luchar con contundencia y convicción cuando crees en algo. No lucho para ganar, lucho porque creo que es lo correcto. Puedo ganar, puedo perder, pero no estoy dispuesto a no luchar. Una vez, respecto a una cosa dolorosa que pasó el año pasado a nivel de trabajo, yo lo estaba compartiendo con mi terapeuta y me dijo, pero si pudieras volver al pasado y explicarle al Sergi del pasado cómo va a acabar este proyecto, que después de todo este esfuerzo que vas a poner y que parece que lo tienes a tocar de los dedos, al final se te escapará al último momento y todo ese esfuerzo no habrá servido de nada, ¿harías el esfuerzo de convencer a ese Sergi de que no lo hiciera? Y yo le dije, no. Pues entonces, ya está, ¿no? Entonces, esa es otra. Y a nivel comunicativo, sea un actor o sea alguien que se mete en el mundo de las redes o que quiere empezar, lo que yo le diría es, pues algo que digo a menudo en las clases y que me intento aplicar a mí mismo constantemente, las cosas llevan tiempo. Vivimos en el mundo de la inmediatez y yo soy el primero que caigo en esa tentación. Lo quiero ya, lo quiero ahora. Ya, pero es que yo lo quiero ahora. Pues ahora no. ¿Sabes? Pues ahora no. Las cosas quieren tiempo y llevan tiempo. Lo que vale la pena de verdad lleva tiempo. Y aún así, no solo lleva tiempo, sino que hay tenemos que vivir todos con la incerteza de que puede que no lo logremos. Por eso utilizamos la palabra riesgo. El riesgo no existiría si tuvieras una ratio del 100% de probabilidades de lograr algo solo por el hecho de que te has esforzado. Porque a veces la gente dice, yo el primero, joder, es que me he esforzado mucho y no lo he logrado. Ya, ¿quién te dice que esfuerzo equivale a la obtención del resultado que tú querías? No. De hecho, he escuchado más de una vez una reflexión que me parece muy interesante, pero me parece brutal la reflexión que has hecho. Digo que las cosas que más importancia tienen en nuestras vidas son cosas que necesitan mucho tiempo de ser construidas. Aquellas que las tienes aquí y ahora es dopamina, es algo que tiene muy poco valor. Claro. Pero en cambio, aquellas que dices, ostras, esta profesión, o quiero conseguir este objetivo, o quiero luchar por esta relación, todo esto lleva incomodidades, dificultades, valles, lucha, construcción. Es que esta parte no la vendemos. Yo creo en el marketing también y creo, de verdad, no quiero sonar a la época de las cavernas vivíamos mejor. No, para nada. Creo en todas estas cosas. Pero se nos olvida comunicar una parte importante, que es la que pone en contexto en todo. Si solo vendemos el éxito, o sea, a veces yo reivindico el fracaso, por ejemplo, como parte del éxito en el sentido de, siempre le preguntamos a un actor, ¿y cómo hiciste para lograr ese papel? ¿Qué casting fue el que te dio este papel? O le preguntamos a un escritor, ¿y esta novela, qué crees que ha hecho que esta novela sea este gran éxito de ventas? Y a veces me gustaría, o este premio, ¿qué significa para ti? A veces me gustaría escuchar a alguien decir, es que esta novela que ha sido éxito de ventas resulta que igual no es la mejor que he escrito. La mejor que he escrito está en un cajón porque nunca llegó a publicarse. Digamos. O el actor, no, es que ha conseguido este papel, pues no lo sé. Pues mira, escuché una entrevista con los Estopa el año pasado que le dieron el premio catalán del año. Y dijeron una entrevista, me encantó, que dijeron, algo les preguntaron de qué hay que tener para tener el éxito que habéis tenido vosotros, estar aquí, alguna pregunta de estas típicas que hacemos todo el rato, y contestaron una cosa que me encantó. Dijeron, es que hay dos tíos por allá que son igual de buenos que nosotros, pero que no lo han logrado. Qué buena esa. Qué buena. Y no les estamos entrevistando porque no los conocemos. Hay dos tíos por ahí que se han esforzado tanto como nosotros, que tienen... Nos hemos esforzado, evidentemente. ¿Tenemos talento? Pues seguramente. ¿Lo hemos luchado? Claro. Pero no lo hemos logrado. Pero lo hemos logrado y hay alguien ahí que no. Y no pasa nada. Y no, Me parece un... sí, pero hay que seguir luchando, quiero decir, hay que reivindicar el fracaso como parte de No, bueno, y es la constancia, es el decir, hostia, lo acabarás logrando desde la constancia, quizás sí, quizás no, pero sin esa constancia no lo lograrás. Claro, la clave es que te obliga a la pregunta de si quieres seguirlo luchando. Esa es la clave. Por eso decía, tal vez, o sea, si no lo has logrado, no lo has logrado. Y no importa, pues si no importa, es que tenías que ir hacia otra dirección. Y si sí te importa no haberlo logrado, siéntate, recalcula la estrategia, resitúate y llora lo que tengas que llorar, una lloradita, porque las hostias duelen. Coño. Y es que vamos vendiendo aquí un discurso de como si las hostias duelen. Si te han dado una buena hostia, siéntate y llórala. Porque no te la merecías, porque te has esforzado, porque no es justo, lo que sea.
lo lloras y luego recalculas tu escenario, te marcas un nuevo objetivo y a la batalla otra vez, amigo, ya está, ya está. Pues me parece un mensaje muy interesante, la constancia las cosas llevan tiempo para cerrar el podcast. Así que la última pregunta que te haría es, si alguien ve este podcast de aquí 30 años, ¿con qué te gustaría que se quedara? ¿Qué te gustaría que vieras? Con que era joven y... Sí, claro, así lo llamamos ahora. No tengo canas, de aquí 30 años las tendré. Por lo tanto, si mi sobrino de aquí 30 años ve este podcast y es ya un señor de 30 años, quiero que piense, anda, mira, cuando mi tío no tenía canas... Que sigue siendo más viejo que yo ahora. Seguro. Cuando mi sobrino tenga 30 años seré muy viejo yo. Seremos muy viejos. Seguro que no tendré el pelo negro. Y ahora lo tengo, me quedo con eso. Me parece una grandísima forma de cerrar. Así que, Sergi, gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias por toda esta reflexión en torno a la comunicación. Nos ha parecido muy interesante. Hemos aprendido mucho. Nos gustará que vuelvas al podcast a hablar de otros temas de comunicación. He venido por una comida que me habíais prometido. Ya, que también la pillamos con los 20 euros. No, está pendiente. Sí, seguro. Vale. Sí. Merci por venir. Gracias por invitar.